Solo he tenido el privilegio de escuchar 2 presentaciones hasta ahora en esta reunión de campamento, pero ambas han sido una gran bendición para mí. Quiero agradecer a los oradores que han hablado y han sido una gran bendición para mí en estas 2 presentaciones que he escuchado. Y noté que tienen el mismo problema que yo, y el problema es que tienen mucho más material del que pueden presentar. Así que, entonces, tienes que dejar algunas cosas fuera. Y muchas personas que no son predicadores o no predican, no son conscientes de cuán directo y cuán íntimamente involucrado está el Dios del cielo con el negocio de la predicación. Oramos antes de predicar para que el Señor nos muestre, nos enseñe. Así sabremos qué dejar fuera y qué dejar. Y es algo asombroso lo que sucede. Me ha pasado que las cosas que crees que son más importantes desaparecen de tu mente y cubres cosas que nunca pensaste que ibas a cubrir. Pero Dios sabe lo que la gente necesita escuchar. Y así, antes de estudiar de nuevo la palabra de Dios, quiero orar. Quiero que cada persona aquí reciba justo el alimento espiritual que el Espíritu Santo quiere que recibas. ¿Quieres recibir lo que el Espíritu Santo quiere que recibas? Así que, antes de comenzar, oremos para que el Señor realice ese milagro. Padre Celestial, venimos a ti ahora, humildemente, pero con fervor, orando para que tu Espíritu trabaje en cada una de nuestras mentes y corazones. Sabemos que cada uno de nosotros aquí, todos los que están escuchando, los que están hablando, estamos desesperadamente necesitados de tu Espíritu. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea derramada en nuestros corazones. Y así, oramos fervientemente ahora para que durante los próximos minutos que tenemos para estudiar juntos, tu Espíritu dirija nuestras mentes y corazones. Que podamos entender lo que quieres enseñarnos, para que estemos preparados. Para la sorpresa abrumadora de la que mi hermano Rafael Pérez nos habló hace unos minutos, cuando la mayor parte de la población mundial estará terriblemente decepcionada y sorprendida por su decepción al no estar preparados para la venida de Jesús. Señor, oro para que cada persona aquí evite estar en ese grupo. Y oramos para que nos enseñes ahora lo que necesitamos hacer para que podamos estar en un grupo diferente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Anoche estábamos estudiando sobre el hecho de que cuando Jesús estuvo aquí justo antes de su crucifixión, ¿a quién usó para proclamar su mensaje? A los niños, personas que nadie más pensó que se podría usar, gente así, pero Dios, el Dios del cielo, dijo, esas son las personas que voy a usar. Y mencioné anoche sobre, encuentra uno, selecciona un mensaje, página 406, donde Ellen White dijo que Dios le mostró algo repetidamente. Ahora, hazme una pregunta. Si Dios le muestra algo a un profeta vez tras vez, ¿es eso realmente importante? ¿Y qué le mostró una y otra vez? Que la situación con el pueblo de Dios en la primera venida se iba a repetir. La misma situación iba a ocurrir en la segunda venida. Y en la primera venida, Dios usó a los niños para terminar su obra. ¿Va a hacer eso de nuevo? Permítanme leerles rápidamente algunas declaraciones interesantes del espíritu de profecía sobre eso. En la última obra solemne, pocos hombres grandes estarán involucrados. Es por eso que en el 5, página 18, el Señor dice, tomaré a hombres analfabetos. ¿Quiénes son los hombres analfabetos? Son personas que no pueden leer ni escribir. Escucha esto. No me digas que no estás calificado o que no tienes los talentos para ser un testigo. El Señor dice, tomaré a hombres analfabetos, hombres oscuros, y los moveré por mi espíritu para llevar a cabo mis propósitos en la obra de salvar almas.
El último mensaje de misericordia será dado por un pueblo que me aman y temen. Aquí hay otro. Este es especialmente importante. Si hay alguien aquí y estás luchando, tal vez estás luchando con tus finanzas, escucha esta declaración. Los miembros de la Iglesia de Dios pueden ser pobres, analfabetos y oscuros, desconocidos. Pero si aman a Jesús, si oran fervientemente, sus oraciones son escuchadas. Aunque no tengan riqueza o mucha educación, puede que no sepan de una semana a otra de dónde obtendrán su pan. Pero si caminan reverentemente ante Dios, buscando con humilde oración conocer y hacer su voluntad, el poder oculto de Dios está con ellos. Ese es el manuscrito 21, a favor. Es el 30. Aquí hay uno más. En la obra final del Evangelio hay un vasto campo por ocupar, y más que nunca, la obra debe reclutar ayudantes del pueblo común. Educación, página 269. Pregunté en nuestros momentos finales anoche, mencioné que alguien tiene que dar un fuerte clamor. El Señor va a usar a alguien para hacerlo. Y si nos caemos, bueno, entonces el Señor terminará su obra con otra persona. Así que el fuerte clamor no será dado por personas que no tengan el vestido de bodas puesto. No será dado por aquellos que profesan una fe pura, mientras al mismo tiempo están dando su influencia, tiempo y dinero a la corrupción. Permítanme leerles esta declaración. Me he metido en muchos problemas leyendo esto antes, pero está en el espíritu de profecía. Decidí que no iba a dejar de leer el espíritu de profecía, ya sea que me metiera en problemas o no. Ahora, escuchen esto. No pueden creer los problemas en los que me he metido solo por leer esta frase. Dios, Cristo y el anfitrión celestial quieren que el hombre sepa que si se une definitivamente con los corruptos, se volverá corrupto. Piensen que eso tiene tremendas implicaciones. Eso está en 2 Sermones y Charlas, página 2. Si estás unido con el mundo, si estás unido con Babilonia, no podrás dar la invitación final para separarte del mundo y salir de Babilonia. Así que si te gustaría ser parte del pueblo final de Dios en el mundo, hay un trabajo de separación y un trabajo de diligencia que debe hacerse. ¿Y cuál es ese trabajo? Eso es lo que vamos a estudiar ahora mismo. Así que, si tienes tu Biblia, me gustaría leer de nuevo parte de la lectura de las Escrituras que fue leída hace unos minutos por el pastor Parks. Por favor, abre tu Biblia en Lucas 22. Lucas 22. No leeremos toda la Escritura, pero comenzaremos a leer en el versículo 31. Y el Señor dijo, Simón, ese es Pedro, en verdad, Satanás ha pedido por ti para zarandearte como a trigo. Pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Y cuando seas convertido, esa palabra convertido significa ser, dar la vuelta. Eso es lo que significa la palabra convertido. La palabra que se traduce como convertido es una palabra que significa dar la vuelta e ir en la dirección opuesta. Cuando seas convertido, fortalece a tus hermanos. Y luego Jesús le dijo en el versículo 34 que después de que Pedro protestara, a Pedro se le dijo, vas a negarme 3 veces esta noche. Ahora, antes de profundizar un poco más en nuestro estudio, quiero darte muy rápidamente 3 hechos que deberías captar inmediatamente al leer esta escritura. Número 1. Pedro no estaba convertido. ¿Ves eso cuando lees la escritura? No estaba convertido. Número 2. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Crees tú que la Asamblea General de Adventistas del Séptimo Día Libres necesita ser fortalecida? ¿Crees eso? ¿Te gustaría verla fortalecida? Déjame decirte algo, amigo. La Asamblea General de Adventistas del Séptimo Día Libres no puede ser fortalecida a menos que estemos convertidos.
Ahora, nota lo que Jesús le dijo a Pedro. Él dijo, cuando estés convertido, entonces, fortalece a tus hermanos. Hasta que eso suceda, no podrás hacerlo. Cuando estemos convertidos, entonces la Asamblea General de los Adventistas del Séptimo Día Libres puede ser una fuerza muy poderosa para terminar la obra de Dios. Mira, la palabra hermanos. En las Escrituras se usa siempre si hay otras personas en la iglesia. Ese es el punto 2. La segunda cosa que deberíamos entender inmediatamente al leer la Escritura es que cuando llegas a una crisis de vida o muerte, si no estás convertido, vas a terminar negando a tu Señor. Ahora, veamos algunas cosas sobre el contexto de a quién estaba hablando Jesús. Abre tu Biblia unas pocas páginas hasta el primer capítulo del Evangelio de Juan. Pedro fue uno de los primeros. De los discípulos de Jesús. Mira aquí, en Juan el primer capítulo. Comenzando en el versículo 35. Estos son los primeros discípulos de Jesús. Dice, nuevamente, al día siguiente, Juan estaba con 2 de sus discípulos y mirando a Jesús mientras caminaba, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Entonces Jesús se volvió y al ver que lo seguían les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que significa cuando se traduce, maestro, ¿dónde te hospedas? Él les dijo, venid y ved. Ellos fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él ese día. Era como la 10ª hora, es decir, las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron hablar a Juan y lo siguieron era Andrés. Ahora, el autor no te dice quién era el otro, pero el otro era el apóstol Juan. Así que, Andrés y Juan fueron los 2 primeros discípulos que tuvo Jesús. Pero, ¿y Andrés? ¿Qué dice aquí en la Escritura? ¿Quién era el hermano de Andrés? Pedro. Y así, dice, uno de los 2 que oyeron hablar a Juan y lo siguieron era Andrés, el hermano de Simón y Pedro. Primero encontró a su propio hermano, Simón, y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y lo llevó a Jesús. Ahora, cuando Jesús lo miró, dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Serás llamado Cefas, que traducido es una piedra. Así que Pedro había estado con Jesús. Solo 2 discípulos habían estado con Jesús más que Pedro, y esos 2 solo habían estado con él un día extra. Pedro fue uno de los primeros discípulos de Jesús. Había estado con Jesús durante unos 3 años y medio, más tiempo que casi cualquier otro de los discípulos. Mateo, por ejemplo, no fue llamado hasta bastante tiempo después. No solo eso. Un segundo punto respecto al apóstol Pedro es que de hecho fue uno de los apóstoles principales. Cuando miras la lista de los apóstoles, hay 3 listas de los apóstoles en el Nuevo Testamento y en cada lista Pedro siempre se menciona primero. Veamos eso. Mira, por ejemplo, en Mateo, el capítulo 10. Mateo, el capítulo 10. Y aquí tenemos los nombres de los 12 apóstoles en Mateo 10, versículos 2 al 4. Y dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Y dice el primero. ¿Quién es el primero? Simón Pedro. Bien, mira en el Evangelio de Lucas, el capítulo 6. Y versículos 13 al 16. Dice, cuando fue de día, llamó a sus discípulos y de ellos escogió a 12, a quienes también llamó apóstoles. Y luego, en el versículo 14, ¿quién es el primero mencionado? Simón. Bien, veamos el libro de los Hechos. Hechos, el primer capítulo. Hechos 1 y 13. Bien. Ahora dice, y cuando entraron subieron al aposento alto donde se alojaban. ¿Y quién es el primer discípulo mencionado? ¿Quién es el primer apóstol mencionado? Pedro. Así que él era uno de los apóstoles principales y siempre está listado. Cuando se enumeran los 12 apóstoles, él siempre es mencionado primero. Ahora, Pedro,
estaba en un grupo especial de los apóstoles. No solo era un apóstol líder, sino que era un miembro central de los 3 apóstoles principales. Y entre esos 3 apóstoles principales, cuando se mencionan, siempre se enumeran así: Pedro, Santiago y Juan. ¿Notaste? Pedro aparece primero entre los apóstoles. Se le menciona primero. Y nota lo que dice sobre estos 3 apóstoles en Lucas, el capítulo 8. Lucas, el capítulo 8. Versículos 51 al 55. Dice: cuando entró en la casa, no permitió que nadie entrara, excepto, ¿quién? Pedro, Santiago y Juan, y el padre y la madre de la niña. Todos lloraban y la lamentaban, pero él dijo: no lloren, no está muerta sino dormida. Y se burlaron de él, sabiendo que estaba muerta. Pero él los sacó a todos, la tomó de la mano y llamó diciendo: niña, levántate. Entonces su espíritu regresó y ella se levantó de inmediato. Y él mandó que le dieran algo de comer. Y sus padres estaban asombrados, pero él les ordenó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Pedro vio eso. Él fue uno de los 3 apóstoles que vieron eso suceder. Y él vio a esta niña de 12 años que estaba acostada en su cama, muerta. Vio a Jesús hablarle y decirle: niña, a ti te digo, levántate. Y ella volvió a la vida. Él vio eso. Eso no es todo lo que él vio. Vio una serie de otras cosas que la mayoría de los otros apóstoles no vieron. Mira en tu Biblia en Mateo, el capítulo 17. Mateo, el capítulo 17. Dice aquí en el versículo 1. Ahora, después de 6 días, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó a un monte alto aparte. El versículo 2 dice: él se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol, sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y mientras estaba transfigurado delante de ellos, al leer los siguientes versículos, dice que una nube luminosa los cubrió. Y luego hubo una voz que habló desde esa nube. Y esa voz dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Pedro fue una de las 3 personas que no solo lo vieron transfigurado, que no solo vieron a Moisés y a Elías hablando con él, sino que escucharon la voz del mismo Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Pedro fue uno de los 3 apóstoles que vieron y escucharon eso. No tomaremos más tiempo para ver muchas más escrituras. Yo solo lo haré. Mencionaré de pasada. Pedro había trabajado como evangelista. Puedes ver eso en Mateo, el capítulo 10. Y había realizado muchos milagros en el nombre de Cristo. Cuando Jesús estaba a punto de instituir la cena del Señor, y fue el momento en que iba a reunir a sus discípulos y compartir una última cena con ellos. Él dirigió a Pedro y Juan. Por cierto, si estudias la historia, verás que Jesús emparejó a Pedro y Juan. Pedro y Juan eran. Él los envió de 2 en 2 y la persona con la que Pedro debía trabajar era Juan. Y así Jesús le dijo a Pedro y Juan, él dice: vayan a la ciudad, y les dio instrucciones sobre qué hacer para encontrar el aposento alto. Ellos fueron los que fueron y prepararon para que comieran la Pascua. Así que Pedro fue uno de los primeros discípulos. Había estado con el Señor Jesucristo durante 3 años y medio. Era uno de los apóstoles principales. Siempre se le mencionaba primero. Había visto a los muertos resucitar a la vida en múltiples ocasiones.
Había estado en el monte de la transfiguración y no solo había visto a Jesús transfigurado y había visto a Moisés y Elías hablando con él, sino que había escuchado la voz del mismo Padre diciendo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Jesús dice a Pedro después de todo eso, «No estás convertido. Cuando te conviertas, entonces fortalece a tus hermanos». He pasado un tiempo considerable pensando en esa declaración de Jesús. No estás convertido. Cuando te conviertas, fortalece a tus hermanos. Por cierto, solo para que nadie lo malinterprete, Pedro no era el único de los discípulos que no estaba convertido. El resto de ellos tampoco estaban convertidos. Leamos algunas cosas sobre eso en la Biblia. Mira en tu Biblia en Mateo 18. Mateo 18. Y dice aquí en los versículos 1 al 5. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús diciendo, ¿quién entonces es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por lo tanto, cualquiera que se humille como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Así que los discípulos, los 12 apóstoles, no estaban convertidos. Y se refieren a eso aquí y allá a lo largo de los evangelios. Mira en Marcos el capítulo 6 y el versículo 52. Esto es justo después de la alimentación de los 5,000. Cuando la mayoría de la gente abandonó a Jesús y el movimiento de avivamiento y reforma del que estudiamos anoche colapsó. Dice aquí en Lucas 6:52 que no habían entendido lo de los panes, porque su corazón estaba endurecido. No estaban convertidos. Ahora, antes de continuar, vamos a ver si puedes estar con Jesús durante 3 años y medio y si puedes verlo resucitar a los muertos y si puedes escuchar la voz del Lutero en el cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Todavía no estás convertido. ¿Qué te va a convertir? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Qué te va a convertir? Voy a mostrarte de la Biblia lo que se necesitó para que Pedro se convirtiera en solo un momento. Pero antes de eso, quiero desviarme un poco contigo por un camino lateral durante solo unos minutos. Y la razón por la que quiero hacer eso es porque la Iglesia Católica Romana toma estos textos que hemos leído sobre Pedro y los usan para intentar mostrar que no solo fue Pedro el primer obispo de su iglesia, sino que tenía autoridad sobre todos los demás apóstoles y que él dio esa autoridad a sus sucesores. Ahora, no voy a dedicar tiempo a entrar en detalles, pero voy a decirte algunas cosas y puedes verificarlas por ti mismo. De todos los libros del Nuevo Testamento, no conozco ningún libro en el Nuevo Testamento que sea más necesario para la Iglesia romana que el libro de Romanos. Eso era cierto cuando fue escrito y ha sido cierto desde entonces y es cierto hoy en día. Necesitamos invitar a nuestros amigos católicos a estudiar el libro que fue escrito especialmente para la Iglesia romana. ¿Perteneces a la Iglesia romana? Entonces estudia el libro que fue escrito para la Iglesia romana. Hubo una vez un hombre llamado Martín Lutero y era un sacerdote, católico romano muy devoto y firme. Y así, un día estaba en Roma y estaba subiendo. Dijeron que esta es la escalera de Pilato y solían hacer penitencia subiendo esa escalera de rodillas. Y él estaba haciendo eso. No había llegado a la cima de la escalera todavía. Y fue como si una voz de trueno resonara en su mente y escuchó las
palabras, el justo vivirá por la fe. ¿De dónde viene ese versículo? Es de Romanos 1. ¿Y sabes qué? Martín Lutero hizo un estudio especial del libro de Romanos, ¿y sabes qué logró? Lo sacó completamente de la iglesia romana. Es muy interesante. Descubrí esto. No me enseñaron esto en la escuela, lo descubrí simplemente mirando. Es muy interesante estudiar el libro de Romanos, y si vas al capítulo 16 del libro de Romanos, verás a Pablo diciendo que saluden a todas las diferentes personas en la iglesia de Roma, y menciona todo tipo de personas, muchas personas diferentes. ¿Alguna vez has notado que el nombre de Pedro no aparece ni una sola vez en el libro de Romanos? Y si él era el obispo de esa iglesia y el líder en esa iglesia, ¿cómo es que Pablo está saludando a todas las personas en esa iglesia y ni siquiera lo menciona? Y eso no es todo. A la gente se le ha enseñado que Pedro era el apóstol principal, pero si estudias el Nuevo Testamento cuidadosamente, descubrirás que eso no es así. Pedro no solo no era el apóstol principal, el apóstol Pablo era el apóstol principal. Pablo dice en 2 ocasiones diferentes. Él dice, no fui en nada inferior a los más eminentes apóstoles. El apóstol Pablo era el apóstol principal. El apóstol Pablo escribió más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Y cuando escribió el libro de Romanos, no menciona al apóstol Pedro ni ves en todo el libro. Sin embargo, sí menciona al apóstol Pedro. Él sabía quién era, lo había conocido y hablado con él. Y habla sobre el apóstol Pedro en su carta a los Gálatas. Y en ese libro nos dice que Pedro cometió un error muy serio. Y el apóstol Pablo dice, tuve que reprenderlo públicamente. Pedro aceptó esa reprensión. Así que Pedro no era infalible. Y otra cosa, sobre el apóstol Pedro, que podrías recordar cuando estés conversando con tus amigos católicos romanos, y esto está en el libro de los Hechos, el capítulo 10. Y en Hechos, sí, el capítulo 10, y los versículos 25 y 26. Dice, cuando Pedro entraba, Cornelio salió a su encuentro y se postró a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy un hombre. Observa, el apóstol Pedro no permitió que otro hombre se arrodillara frente a él. Él dijo, soy un hombre, no debes arrodillarte frente a mí. El apóstol Pedro era un apóstol destacado, pero él no era el apóstol principal y no era infalible y no permitió que otras personas se arrodillaran frente a él. Pero volviendo a las palabras de Jesús a Pedro, él dijo, cuando te conviertas, entonces fortalece a tus hermanos. Obviamente él no estaba convertido en ese momento, así que queremos saber la respuesta a la pregunta. Si el apóstol Pedro aún no estaba convertido, ¿cómo se convirtió? ¿Cómo se convirtió el apóstol Pedro? Vamos a leerlo de la Biblia ahora mismo, cómo se convirtió el apóstol Pedro. Así que si tienes tu Biblia, regresa a Lucas 22. Lucas 22, comenzando con el versículo 54. Entonces, habiéndolo arrestado, lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo siguió a distancia. Ahora, cuando encendieron un fuego en medio del patio y se sentaron juntos, Pedro se sentó entre ellos. Y una cierta sirvienta, viéndolo mientras se sentaba junto al fuego, lo miró fijamente y dijo, este hombre también estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Y después de un rato otro lo vio y dijo, tú también eres de ellos. Pero Pedro dijo, hombre, no lo soy. Luego, después de que pasó aproximadamente una hora, otro afirmó con confianza, diciendo, seguramente este también estaba con él, porque es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. E inmediatamente, mientras aún estaba hablando,
El gallo cantó. Y el Señor se volvió y miró en Pedro. Y Pedro recordó la palabra del Señor como le había dicho. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Entonces Pedro salió y lloró amargamente. Dice que Pedro negó a su Señor 3 veces, y mientras aún estaba hablando, el gallo cantó, y dice que el Señor se volvió. Tenía jueces con el ceño fruncido frente a él, y se volvió y miró directamente a Pedro. Y Pedro recibió la mirada. Y eso fue lo que resultó en su conversión. 3 años y medio no lo lograron. Ver a los muertos, resucitar, escuchar la voz del Padre en el cielo. No lo logró. Pero esa mirada lo logró. Finalmente se convirtió. Y así al estudiar la historia, me he dicho a mí mismo, bueno, ¿qué sucedió en ese incidente que resultó en la conversión de Pedro? Ahora, todos ustedes saben, eso, la manera en que una persona se convierte es a través de la obra del Espíritu Santo. Jesús le enseñó eso a Nicodemo, ¿recuerdan? Jesús dijo, no puedes entrar en el reino de los cielos a menos que nazcas del agua y del Espíritu. Y esa experiencia de conversión que resulta de la obra del Espíritu Santo, dijo Jesús, es una nueva creación. Pablo dijo que es una nueva creación, es un nuevo nacimiento. Entonces la pregunta es, si la conversión es la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es la única persona que puede convertir a alguien. Yo no puedo convertirte, tú tampoco puedes convertir a nadie más. No podemos convertirnos unos a otros ni a ningún otro ser humano. Solo el Espíritu Santo puede convertir a una persona. Y una persona no puede ser convertida solo por trabajar, por ver milagros, por estudiar teología. Pedro conocía la teología. Había estado con el Señor y escuchado al Señor explicar las Escrituras durante más de 3 años. Había visto milagros como los muertos resucitar y había escuchado la voz del Padre en el cielo, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y aún así no estaba convertido. Pero cuando él se volvió, lo miró, sucedió algo que nunca había sucedido antes. Y así, para ayudarte a entender lo que sucedió, cuando Jesús se volvió y miró a Pedro esa noche. Quiero ir a otra escritura en el Evangelio de Juan que espero te ayude a entender lo que sucedió, cómo una persona se convierte. Abre tu Biblia en el Evangelio de Juan, el capítulo 16. En este Evangelio, en este capítulo del Evangelio, Jesús está prometiendo a sus discípulos que van a recibir el don del Espíritu Santo. Él habla de eso una y otra vez en los capítulos 14 al filo 16. Y solo vamos a leer un versículo. Juan 16, versículo más 8. Y cuando Él, es decir, el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia, de juicio. Leí este texto durante muchos años. De hecho, lo memoricé y podía citarlo años antes de comenzar a entender lo que significaba. Este versículo explica lo que hace el Espíritu Santo para que una persona se convierta. Y lo primero que hace el Espíritu Santo es traer convicción. ¿Estaba Pedro bajo convicción cuando el Señor se volvió y lo miró? Él dice que salió y lloró amargamente. Estaba bajo convicción. Los hombres no lloran a menos que estén bajo algún tipo de convicción, algo. Salió y lloró amargamente. Estaba bajo convicción. ¿De qué estaba bajo convicción? Bueno, nota las 3 cosas sobre las que el Espíritu Santo trae convicción. La primera cosa, siempre la primera cosa, es la convicción de pecado. Ahora, ¿cómo sucede esto? Aquí es cuando las cosas se van a poner difíciles. Aquí es cuando los predicadores se meten en problemas, cuando empiezan a hacerlo realmente práctico. Así que hagamos algunas preguntas e intentemos entender de qué estamos hablando.
¿Cómo trae el Espíritu Santo convicción de pecado? Pedro fue convencido de su condición cuando Jesús se volvió y lo miró directamente a los ojos. A menudo la manera en que el Espíritu Santo trae convicciones enviando a alguien para reprender el pecado. Ahora, lo que hablamos es muy impopular. Reprender el pecado, por supuesto, nunca debe hacerse de manera regañona. La persona necesita saber que la amas lo suficiente como para morir por ella. Pero no importa cuán amable seas. No importa cuán gentil seas. No importa cuán personal y táctico intentes ser. Si tienes que reprender a alguien, estamos viviendo en una época en la que ni jóvenes, ni viejos, ni laicos, ni clérigos parecen capaces de soportar cualquier reprensión del pecado. Ahora hagamos esta pregunta. ¿Cuál es la manera más común en que se reprende el pecado? Aquí está la manera más común en que se reprende el pecado. He estado en esta situación. Algunos de ustedes han estado en esa situación. Aquí está la manera más común que usamos cuando estamos convencidos de que tenemos que reprender el pecado. Una persona le dice a otra persona: esto es lo que dice la palabra de Dios sobre esto. ¿Está bien que venga a ti y te diga, hermano, esto es lo que dice la palabra de Dios sobre esto? ¿Está bien que yo haga eso? Y cuando eso se hace y le muestras a una persona lo que la Biblia dice sobre cualquiera de los 10 mandamientos y su aplicación en la vida práctica, te voy a decir ahora mismo lo que sucede, lo que dicen. Voy a enumerarlo, 1, 2, 3, 4. Aquí hay un tipo de respuesta. Número 1. No estás siendo como Cristo. Aquí está el número 2. Eso no es lo que significa. Aquí está el número 3. Está siendo divisivo, cismático. Eso es lo que es un cismático, alguien que trae división. Número 4, me estás faltando al respeto. Número 5, me estás juzgando. Número 6, al decir eso te has juzgado a ti mismo. Número 7, no estás siendo sumiso a la autoridad eclesiástica debidamente constituida. Número 8, al decir eso, estás rebelándote contra nuestra familia o nuestra iglesia o nuestra sociedad. Y esos son solo una muestra de algunas respuestas comunes. Si una persona siente la obligación de decirle a otra, esto es lo que dice el Señor de Dios sobre esto. Ahora, ¿adivina qué? Mientras sigamos resistiendo y poniendo excusas y no escuchemos la reprensión, no hay posibilidad de que seamos convertidos. Eso es lo que estaba haciendo Pedro. Le dijo al Señor, Señor, iré contigo a la cárcel y a la muerte. ¿Ves? Él no aceptó el análisis de Jesús. No aceptó la palabra de Dios. Mientras sigamos resistiendo lo que dice la Biblia, eso no significa eso. Significa que, por cierto, puedes tomar cualquier pasaje de la Biblia y ponerlo en un contexto diferente para que no se aplique a ti. ¿Te has dado cuenta de eso? Mientras sigamos resistiendo, no hay posibilidad de que seamos convertidos. Así que estamos en una situación hoy. Te lo digo claramente. Tenemos pastores no convertidos predicando a iglesias no convertidas. Y luego nos preguntamos por qué estamos en tantos problemas. Y luego, por supuesto, están lo que yo llamo las respuestas evasivas. Son solo un poco diferentes. Alguien viene y dice, esto es lo que dice la palabra de Dios sobre esto. Una persona dice algo como esto. Sí, hay algo de verdad en lo que has dicho. Pero hay algo de verdad en lo que has dicho, pero lo que has hecho es peor. Aquí hay un segundo ejemplo. Sí, es cierto que no soy perfecto, pero tú eres culpable de las mismas cosas
Número 3. Hay algo de verdad en lo que has dicho, pero la forma en que lo dijiste fue peor que lo que he hecho. En resumen, la respuesta evasiva generalmente involucra a una persona aceptando parte de la culpa por lo que está haciendo, o diciendo y luego trasladando gran parte de la culpa a quien está dando la reprensión. Y esto es tan común que estoy seguro de que todos ustedes se han encontrado con eso. Pero mis queridos amigos, mientras estén en ese estado de ánimo y estén diciendo, bueno, lo sé, tengo un poco de culpa, pero la persona que me reprendió tiene más culpa. Mientras tengas ese tipo de mentalidad, y es lo mismo que los jóvenes que dicen, bueno, lo que hice está mal, pero es culpa de la sociedad, es culpa de mis padres, y así están trasladando al menos parte de la culpa a otra persona, para sentirse un poco mejor consigo mismos. Mientras estés en esa condición mental, no hay ninguna posibilidad de tu conversión. Verás, uno de los primeros pasos de la conversión es que cuando soy convencido por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, por cierto, usa a personas para ayudarme a obtener esta convicción, pero para decirme algo que está en la Biblia a lo que no estoy prestando atención. Y uno de los primeros pasos en la conversión es cuando el Espíritu Santo me convence de pecado. No culpo a nadie más por lo que he hecho. No digo que es culpa de mis padres porque me dieron la herencia equivocada. No digo que es culpa de la sociedad. No digo, bueno, no lo habría hecho si tú no hubieras, lo que sea. Hasta que acepte la plena responsabilidad por lo que he dicho o hecho, no hay posibilidad de que pueda ser convertido. La Biblia dice, sí, eso es un gran anciano. Friese solía predicar un sermón hace muchos años sobre la pequeña palabra de Dios, y es la palabra sí. Sí, dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. O simplemente para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda injusticia. Pero nota, el primer paso para obtener el perdón es hacer confesión. Y mientras sigas culpando a alguien más por una parte de lo que has hecho, no has confesado. Y no está escrito en el libro del cielo que has confesado o que estás perdonado, ninguno de los dos. Si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda injusticia. Hasta que sea perdonado y limpiado no estoy convertido. No hay posibilidad. Aún no estoy en camino al reino de los cielos. Y así, mis queridos amigos, hay muchas personas. Por favor, no estoy tratando de señalar a nadie, pero solo miro alrededor y veo lo que está sucediendo. Veo el clero, los ministros y la gente están yendo por el mismo camino. Nos estamos justificando. Autojustificación. ¿Recuerdas lo que sucedió en el jardín del Edén cuando el Señor confrontó a Adán y Eva y le dijo a Adán, bueno, ¿qué has hecho? ¿Qué dijo Adán? Él dijo, la mujer que me diste. En otras palabras, es ella. Al menos lo hice, pero en parte es su culpa. Entonces él le dijo a la mujer, ella dijo, bueno, la serpiente me engañó. Entonces, Señor, ¿por qué hiciste la serpiente? Así que la serpiente, Dios y el diablo están recibiendo la culpa y Eva no está asumiendo la responsabilidad. Al comentar sobre eso, Ellen White habla sobre cómo Lucifer trató de justificarse, como Adán trató de justificarse. Cómo Eva trató de justificarse, ella dice que esta autojustificación ha sido hecha por todos los hijos e hijas de Adán, lo que significa que todos somos culpables de ello. Pero, mi querido amigo, si quieres estar en el reino de los cielos, tenemos que salir de esa mentalidad y ser humildes para decir, Señor, lo hice y asumo la responsabilidad. Señor, pido perdón. Ahora, no es suficiente estar bajo la convicción del pecado e incluso confesar tus pecados. Eso no es suficiente para experimentar la conversión. Después de
que una persona reconoce su pecado y confiesa su pecado, hay algo más que tiene que suceder. ¿Qué más tiene que suceder? Jesús dijo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia. Justicia. Ahora, si has sido enseñado por el Espíritu Santo sobre la justicia, lo primero que sabes sobre la justicia es que tú, yo no tengo ninguna. No tenemos ninguna. No solo no tenemos ninguna, no podemos generar ninguna. El apóstol Pablo habla sobre su propia situación. Él dijo, sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Y él escribió eso después de haber escrito eso. Y él escribió eso después de haber sido apóstol por muchos años. Y así es como lo describe en Filipenses, el 3 capítulo, comenzando con el versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que adoramos a Dios en el Espíritu, nos regocijamos en Cristo Jesús y no tenemos confianza en la carne. Aunque yo también podría tener confianza en la carne. Si alguien más piensa que puede tener confianza en la carne, yo más aún. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel. De la tribu de Benjamín, un hebreo, de hebreos en cuanto a la ley, un fariseo. Fíjense, él era estricto en su cumplimiento de los 10 mandamientos y la ley ceremonial. Noten lo que dice en el versículo 6 en cuanto al celo, persiguiendo a la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprochable. En cuanto a la justicia en la ley, ¿en qué condición estaba? Irreproachable. Ahora noten lo que dice. Pero las cosas que para mí eran ganancia, estas las he considerado pérdida por Cristo. Y ciertamente también considero todas las cosas como pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús mi Señor, por quien he sufrido la pérdida de todas las cosas y las considero como basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, para conocerle a Él y el poder de su resurrección y la comunión de sus sufrimientos, siendo conformado a su muerte. Si de alguna manera puedo llegar a la resurrección de los muertos, he visto lo correcto respecto a la justicia, que es de la ley, dijo. Yo era irreprochable, pero eso no es suficiente. No se podía encontrar falta ni en Nicodemo ni en Pablo al observar su cumplimiento de la ley. Ahora, para evitar malentendidos, Pablo no dejó de guardar el sábado al convertirse en cristiano. No dejó de guardar los 10 mandamientos cuando se convirtió en cristiano. Pero se dio cuenta de que se necesitaba algo más que la obediencia legal. Se dio cuenta de que, entremos en una teología profunda. No tengo tiempo para probar esto con las Escrituras, porque eso tomaría otro sermón completo. Permítanme simplemente decir rápidamente, hacerles esta pregunta. ¿Alguna vez tienes deseos pecaminosos? Si alguna vez tienes deseos pecaminosos, tienes pecado dentro de ti. Entrar en la historia de la Iglesia. Como resultado del movimiento millerita en 1844, los adventistas desarrollaron una convicción del pecado más sensible y correcta que cualquier otra iglesia. Cuando entraron por fe en el lugar santísimo del santuario celestial y estudiaron los 10 mandamientos, se dieron cuenta de que habían estado rompiendo el mandamiento más largo de todos. El mandamiento más largo de los 10 mandamientos es el 4º mandamiento. Se dieron cuenta de que habían estado rompiendo el más largo y el más importante de todos. Desarrollaron un mejor sentido y conocimiento del pecado que las otras iglesias.
Y eso era correcto. Pero mis queridos amigos, guardar la ley no te hará justo ni o generará justicia. Y así en 1888 Dios trajo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día este mensaje sobre la justicia. ¿Qué es la justicia? Y el Espíritu Santo trajo convicción a nuestra iglesia sobre lo que es la justicia. Cuando el Espíritu Santo primero convencerá del pecado, luego convencerá de la justicia. Y lamento decirlo, pero todos conocen la historia. Porque nuestros líderes en ese momento, no los estoy condenando, pero necesitamos reconocer el hecho. Al igual que Pedro no estaba convertido, nuestros líderes en ese momento no estaban convertidos y rechazaron el mensaje. Y al rechazarlo, eso no fue el final de lo que Dios quería dar a los adventistas. Eso fue solo el comienzo. Pero porque rechazamos eso al principio, al igual que las iglesias protestantes en 1844, cuando rechazaron el mensaje que Dios les envió, entonces no recibieron más. Y prediqué un sermón, esto fue hace mucho tiempo, hace más de 30 años, en la primera reunión de campamento que Steps to Life realizó en 1988 en una carpa. Prediqué un sermón sobre la cosecha de 1888. Todavía estamos cosechando la cosecha de 1888. La iglesia adventista ha estado vagando en el desierto por más de 120 años. Pero va a haber un pueblo que va a comprender de qué se trata esto que acabamos de leer en Filipenses 3. El Espíritu Santo convenciendo a la persona. No importa lo que hagas, tienes que tener una justicia que va más allá de eso. La única manera, la única salida para ti es si recibes la justicia de Jesucristo, Él te dará la suya. Mis queridos amigos, la justicia de Jesús es un regalo que está más allá, su valor está más allá de cualquier cosa que puedas imaginar. Vale más que cualquier cosa que puedas obtener en este mundo. Es lo más precioso que puedes adquirir. Eso es de lo que Jesús estaba hablando cuando le dijo a la iglesia de la Odisea: ven a mí y compra para que obtengas vestiduras blancas. Esas vestiduras blancas son la justicia de Cristo. Pero, ¿sabías que incluso después de haber sido... voy a terminar muy rápido. Incluso después de haber sido convencido de pecado y no has intentado negarlo o culpar a otras personas, has aceptado tu responsabilidad y has confesado tus pecados. Has rezado para ser perdonado y has sido perdonado y has recibido justicia. Y esa es la experiencia más alegre que una persona puede tener, recibir la justicia de Jesucristo. Pero hay más en la conversión que recibir la justicia de Jesucristo. El tercer paso en la conversión que el Espíritu Santo realiza en una persona es convencerla, no solo del pecado, no solo de la justicia, sino del juicio. Y así, en los últimos minutos que tenemos juntos, quiero hablar un poco sobre el juicio. El tema del juicio es tan importante que cuando el apóstol Pablo estaba hablando con un grupo de filósofos paganos en Atenas, y solo iba a poder hablar con ellos. Una vez, una de las principales cosas de las que habló fue del juicio que se avecinaba. Más adelante puedes leer en Hechos 24 cuando el apóstol Pablo estaba hablando con Félix, un malvado gobernador romano, y solo tuvo una oportunidad para hablar con él. Le habló sobre la justicia. Eso lo asustó muchísimo porque era un hombre malvado. Pero también le habló sobre el juicio. Y cuando le habló sobre el juicio, entonces realmente tuvo miedo. Así que para los apóstoles el mensaje sobre el juicio era una parte central de lo que predicaban. Ahora, si era una parte central de lo que predicaban, ¿qué piensas sobre las personas que están viviendo cuando el juicio realmente está ocurriendo? ¿Qué piensas entonces? ¿Crees que deberíamos hacer de esto un tema principal para predicar y enseñar? ¿Crees que deberíamos estudiarlo? En los últimos años, yo personalmente he estado realizando un estudio intensivo para tratar de entender el tema del juicio. Pablo dice en Hebreos 9:27,
Está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Todas las personas que han vivido en la faz de la tierra, con la excepción de Enoc, Elías y los 144,000, su juicio ocurre después de su muerte. Pero si eres parte de los 144,000, tu juicio ocurrirá mientras estés vivo. El juicio, le he dicho a mi equipo muchas veces, el juicio va a ser más terrible de lo que puedas imaginar. Así que no puedo predicar otro sermón sobre el juicio, porque estamos predicando sobre la conversión. Pero recuerda, parte de ser convertido es ser convencido, primero que nada, del pecado. En segundo lugar, tener convicción de justicia para recibir la justicia de Cristo. Y tercero, entender que el gobierno de Dios es moral. Y debido a eso, un gobierno moral requiere responsabilidad. De eso se trata el juicio, de la responsabilidad. Y mis amigos, una de las cosas asombrosas de nuestra sociedad e incluso del pueblo adventista hoy en día, ¿han notado que la gente no quiere ser responsable hoy? Pero tenemos que asumir la responsabilidad si vamos a estar en el juicio. Ahora, estar listo para el juicio es un tema demasiado grande para cubrir incluso en un sermón, y mucho menos en 2 o 3 minutos. Pero esto es de lo que habla Pedro. Después de que se convirtió, habla sobre el juicio. Habla de ello muy específicamente en sus cartas. Al estudiar la historia del apóstol Pedro, reconocí que una persona no va a convertirse porque conocen teología, porque han visto milagros, porque han visto suceder cosas maravillosas o han hecho cosas maravillosas. Pedro hizo todo eso. Una persona no se convierte hasta que el Espíritu Santo obra en su corazón y en su mente y los convence de pecado y no se rebelan contra ello. Y los convence de justicia y no intentan generar la suya propia. Van a confiar en Cristo para su justicia y luego los convence de juicio y no intentan evitarlo. Lo aceptan y dicen, Señor, si ese es tu programa, quiero ser tuyo y hacer tu voluntad. Mi querido amigo, probablemente. Hay personas aquí que han venido de un hogar donde nadie en toda la casa está convertido. Quizás hay personas aquí que van a una iglesia donde nadie en toda la iglesia está convertido. Eso es muy común hoy en día. Pero no puedes convertir a esas otras personas en tu hogar o en tu iglesia. He dicho a muchas personas, si quieres tener la mejor oportunidad de que esas personas en tu hogar o en tu iglesia se conviertan, primero tienes que convertirte tú. Tienes que ir al Señor. Lo que quieras convencerme a través de tu Espíritu Santo estoy escuchando. No culparé a otros. Aceptaré lo que estás tratando de enseñarme y estoy rindiendo mi vida al señorío de Jesucristo. Y oro para que cumplas tu palabra, que tu Espíritu Santo venga y me haga nacer de nuevo. Ahora, si piensas que soy un hereje después de decirte lo siguiente, está bien, pero te lo voy a decir de todos modos. He estado hablando 50 años. Pero estos días, oro muy a menudo, digo, Señor, quiero ser convertido. A menudo cuando me levanto por la mañana, lo primero que hago es decir, Señor, quiero ser convertido. Simplemente confío en que el Señor responderá a mi oración. No me volveré seguro y pensaré que estoy convertido cuando no lo estoy. Y si hay personas y piensas, yo también quiero ser convertido. Creo es perfectamente apropiado pedirle al Señor y decir, Señor, quiero ser convertido. La conversión no es algo que simplemente sucede antes de ser bautizado y luego no te preocupas más por ello. No es así. Es algo que tiene que ser un proceso continuo. Ellen White habla de tener una conversión cada vez más profunda. ¿Quieres que eso suceda en tu vida? Bueno, si es así, antes de cerrar, oremos al respecto. En la medida de lo posible, arrodillémonos y oremos sobre esto. Padre Celestial, oramos para que nos perdones por nuestra autoconfianza.
Ayúdanos a aprender del desastre que le ocurrió al apóstol Pedro debido a su autoconfianza. Ayúdanos a no tener confianza en la carne, sino a poner nuestra confianza en Jesucristo, a entregarnos total y completamente a la soberanía, al señorío de Jesucristo, para que tú, Espíritu Santo, pueda trabajar en nuestros corazones y nuestras mentes para cambiarnos. Señor, he orado antes en privado para que no me permitas ver la magnitud completa de mi miseria, para que no me rinda. Y Señor, cualquiera aquí que quiera ser salvo y esté dispuesto a soportar la convicción del Espíritu Santo, tú sabes cuánta convicción puede soportar una persona a la vez. Oro por cada persona que está abriendo su corazón a ti, para que hoy pueda haber una conversión afectada por tu Espíritu Santo. Y sabemos que esta conversión luego necesita profundizarse. Tu Espíritu Santo quiere rehacer nuestro carácter y recrear dentro de nosotros un corazón y un espíritu diferentes. Y Señor, ayúdanos a dejar de ser obstinados, a dejar de ser autosuficientes y a rendirnos a la reprensión del Espíritu Santo. Ayúdanos a nunca culpar a otros, sino a aceptar cada reprensión que tienes para nosotros, para que podamos ser transformados, para que tu Espíritu Santo pueda moldear y formar nuestros corazones de una manera diferente, para que podamos ser personas diferentes con un corazón y un espíritu diferentes, para que estemos listos, para que Jesús venga, para que estemos listos, para que venga la lluvia tardía, para que podamos ser usados por ti para dar la última advertencia a un mundo que está pereciendo. Oramos esto sinceramente en el nombre de Jesús y te agradecemos por escuchar y responder nuestras oraciones. Abrimos nuestro corazón a ti. Amén.